Ok, ya podemos iniciar. Bueno, buenos días. Vamos a dar inicio a la sesión académica del día de hoy, eh, que tiene por título Abordaje de dermatitis atópica, escenarios clínicos y líneas de tratamiento. Agradezco a mi profesora asesora, la doctora Alejandra Macías Weinman, y mi nombre es Janet Segura Guardián, soy residente de segundo año de alergia e inmunología clínica. Vamos a hablar pues de un tema que es muy extenso, entonces la verdad es que creo que podríamos llevarnos clases completas hablando de ciertos tópicos de la enfermedad. Vamos a tratar de resumir un poquito algunos puntos. Hablando un poquito de la introducción, pues sabemos que esta es una enfermedad de la piel que cumple ciertas características, entre ellas que es una enfermedad inflamatoria, que suele ser crónica y recidivante. Algunos de los síntomas principales de esta enfermedad suelen ser el prurito intenso, que es uno de los síntomas cardinales, como vamos a ver más adelante. Podemos encontrar también cierto grado de xerosis en los pacientes y estas lesiones de eczema que suelen presentarse en brotes. Es conocida al día de hoy como una dermatosis, la dermatosis inflamatoria más común en el mundo, y sabemos hasta el día de hoy pues que existe influencia de ciertos factores para que se desarrolle esta enfermedad, entre ellos el factor genético, inmunológico y ambientales, que tuvimos oportunidad de ver un poquito mejor en clases anteriores. Hasta el día de hoy se sabe que hasta un 80% aproximadamente de los pacientes va a iniciar en los primeros años de vida, sin embargo, hasta un 60% va a remitir en la adolescencia. Aún así, hay un porcentaje considerable de pacientes que va a desarrollar o que tiene más tendencia a desarrollar la llamada marcha atópica. Sabemos que esta se representa con manifestaciones cutáneas y alergia alimentaria en los primeros meses de vida, y que estos dos van disminuyendo conforme avanza la edad, sin embargo, tienden a desarrollar con más frecuencia otros síntomas o enfermedades alérgicas, como sucede con la rinitis alérgica y asma. La dermatitis atópica, además, tiene un porcentaje importante de una dermatitis atópica moderada a grave, hasta un 30% de los casos, e incluso se habla de que un 10% de estos casos no responde a los tratamientos comunes o frecuentes que se suelen utilizar a la dermatitis atópica. Es decir, hay un porcentaje afortunadamente mayor de pacientes que son buenos respondedores al tratamiento, pero es una enfermedad que además va a alterar la calidad de vida de los pacientes. Hasta en un 40% de los niños, sobre todo, van a tener alteraciones del sueño secundarios principalmente a prurito. Hasta un 25% de pacientes con dermatitis, sobre todo en edades más adultas, van a presentar ansiedad. Incluso hasta un 30% de pacientes van a tener problemas sociales, no solamente del tipo económicos en base a tratamiento, sino también de socialización. En cuanto a la prevalencia, esto afecta hasta un 20% de la población pediátrica a nivel mundial, y ya hablando un poquito de Europa y Estados Unidos, se habla de una prevalencia en niños hasta de un 20%, comparada con México, que se reporta hasta de un 6 hasta un 7.8%. En Estados Unidos y Europa hay una prevalencia en adultos de 7 a 14%, y en México se habla de una prevalencia en adolescentes hasta de un 5.8 a 6.7%. Lo que sí se sabe es que es una enfermedad pues que ha estado en incremento en los últimos años, y que además afecta con más frecuencia a mujeres hasta en un 60% y hombres hasta en un 40%, y pues que hay una mayor incidencia también en países industrializados. Más adelante vamos a ver qué factor en particular hace que tenga esta mayor incidencia. La fisiopatología es una fisiopatología muy compleja, pero podemos partir de algunas bases. Sobre todo hay una fase preclínica que posteriormente va a iniciar con una fase de una respuesta inmune innata. Podemos ver que todos los pacientes de forma característica pues van a tener de forma central una alteración de la respuesta TH2, que en una segunda fase, ya con una respuesta inmune de tipo adaptativa, puede generar algunos endotipos diferentes que pueden ir más hacia un tipo de respuesta TH1, TH17 o TH22. A la par de estas dos fases, vamos a tener que hay una influencia positiva de factores o alteraciones genéticas del exposoma del paciente, y que incluso esta sobrecolonización, sobre todo por Staphylococcus aureus, va a también tener un factor importante en el desarrollo de esta dermatitis. Ya pasando a una fase 3, hablamos incluso de que puede existir una sensibilización a propias proteínas con algo que hasta ahora se conoce como una variante autoinmune de dermatitis atópica, y que incluso el paciente puede tener algunas comorbilidades de tipo alérgico, como son la alergia alimentaria, asma, rinitis, y otras comorbilidades no atópicas como las neuropsiquiátricas y vasculares.
A grandes rasgos, hablando un poquito de la fisiopatología, sabemos que hay una primera exposición causal de la sensibilización, en este caso cuando es alérgica puede ser por ácaro del polvo, por alérgenos de alimentos, pero también hay otros factores que van a tener una influencia positiva en el desarrollo de la lesión cutánea. Algunos de estos ya hablamos, pueden ser la colonización por Staphylococcus aureus. Principalmente estos alérgenos van a ser presentados por la célula dendrítica en el ganglio, ya sea linfocitos T o linfocitos B, que van a estimular posteriormente e inicialmente una respuesta de tipo TH2 con la consecuente producción de interleucinas, que las principales, vamos a ver, van a ser la 4, 13 e incluso la interleucina 5. A la par, hasta este punto, sin lesión, pueden estar surgiendo todos estos cambios. Posteriormente, ya cuando hay una lesión aguda, este estímulo de ya sea alérgenos o esta disbiosis que ocurre a nivel de la barrera cutánea, mediante la producción de PAMPs o DAMPs, va a generar este estímulo del queratinocito para la producción de otro tipo de citocinas que van a derivar la respuesta posterior del paciente ya en una etapa más crónica, ya sea que esta sea una respuesta de predominio TH1, TH17 o TH22, y estas pues ya van a ser las responsables de la lesión crónica del paciente. Aquí la importancia radica en que de acuerdo a este endotipo podemos orientarnos hacia las nuevas terapias biológicas de tratamiento. Entonces, como ya vimos, la vía de activación más común es la TH2. Sin embargo, pues hay evidencia de algunos endotipos inmunitarios específicos. Sobre todo se observa hasta ahora que lactantes, niños y asiáticos van a tener un aumento de la expresión de respuesta TH17 y adultos van a tener sobre todo un aumento de la respuesta de tipo TH1. Sin embargo, esto no se va a observar con frecuencia en niños. Ya hablamos que es una enfermedad compleja, que también hay múltiples factores que influyen, entre ellos el antecedente de alguna alteración de genes o incluso antecedentes de atopia. Sabemos que hay un incremento hasta el 70% de presentar la dermatitis atópica cuando ambos padres tienen antecedente de alergia, que incluso hay un doble del riesgo, incluso el triple, cuando ambos padres padecen ya de forma específica dermatitis atópica, y que cuando tenemos una alteración materna de alteración o mutación del gen de la filagrina, el riesgo incrementa hasta 1.5 veces en cada hijo. El gen de la filagrina, pues sabemos que forma parte del complejo de diferenciación epidérmica y pues afortunadamente, digo, la prevalencia observada hasta ahora con relación a alteraciones del gen de la filagrina se reporta más en Europa y Asia. Ya hemos hablado en clases pasadas sobre todo de estos factores genéticos, inmunológicos y pues qué es lo que sabemos nuevo sobre estos factores que influyen en el desarrollo de dermatitis atópica. Pues cada vez se hace una mayor asociación, por ejemplo, entre la contaminación del medio ambiente y el desarrollo de dermatitis atópica como uno de estos cofactores. ¿Pero qué es la contaminación? Es una mezcla compleja de partículas sólidas, gotas líquidas y moléculas gaseosas. Algunos de los principales contaminantes ambientales, no todos, pero sí uno de los más estudiados, incluyen la materia particulada, que puede ser 2.5, 10, el monóxido de carbono, el dióxido de nitrógeno, algunos compuestos volátiles orgánicos, suelen ser de los más frecuentes, incluso los niveles de ozono. Entre ellos también algunas partículas extrafinas que adquieren más importancia, sobre todo en las patologías de tipo respiratorio. Pero ¿cuáles son las fuentes principales o la emisión de emisión principal, por ejemplo, alguno de estos contaminantes, como sucede con el monóxido de carbono? Pues estas son fuentes en las que estamos expuestos todos los días, incluida en una ciudad tan industrializada como lo es Monterrey, como sucede con la industria, el transporte, incluso los propios edificios. México, pues afortunadamente no es uno de los principales que contribuye a estas fuentes de contaminación hasta el día de hoy, pero pues somos vecinos de un país que sí lo es. Entonces, ¿qué se sabe hasta ahora sobre esta contaminación? Hasta ahora se hacía una asociación mayor a síntomas respiratorios y gastrointestinales, pero de una forma más específica se empezó a buscar esta asociación con alteraciones o patologías de la piel como la dermatitis, tal como se reportó en este estudio que se realizó en el año 2021 en San Francisco, California, en el que se encontró que existe una asociación positiva entre la contaminación o la exposición a contaminación a largo plazo. Lo que se hizo en este estudio fue evaluar la exposición a corto plazo de una mala calidad de aire que fue secundaria sobre todo a incendios forestales y que se observó que efectivamente había un mayor número de visitas a dermatología en niños y adultos con diagnóstico de DA. ¿Y cuál fue el síntoma principal? La exacerbación del prurito. Es decir,
se expusieron a este periodo de contaminación asociada a los incendios y pues determinó que finalmente se exacerbara la dermatitis. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo sucede? Pues sobre todo porque sabemos que la piel humana está en constante contacto con el medio ambiente y pues que los contaminantes atmosféricos finalmente sí van a afectar de forma directa la barrera cutánea. ¿Cómo lo hacen? Pues hay múltiples mecanismos. Algunos de ellos, por ejemplo, serían la activación del receptor de hidrocarburos de arilo, y estos van a producirse como combustible, a base de combustible que es secundario a base de carbón, y estos son potentes proinflamatorios inductores de artemina. La artemina es considerada hasta ahora un factor neurotrófico que es inductor de prurito por sí solo. Otra de la forma en la que los contaminantes contribuyen es mediante el fomento del estrés oxidativo, y esto sucede por medio del óxido de nitrógeno y el ozono, que van a finalmente inducir la formación de especies reactivas de oxígeno, que en los pacientes con dermatitis atópica van a ser todavía más susceptibles a daño por estas especies reactivas de oxígeno y pues van a determinar la alteración de la barrera cutánea. Y aquí yo les hago una pequeña invitación a que el día que quieran revisen cualquier aplicación que tengan de los contaminantes y se van a dar cuenta que dentro de la materia particulada y el ozono son los principales que encontramos en varias de las zonas del área metropolitana de Monterrey. Y otra, pues sabemos que los contaminantes van a alterar la barrera cutánea a través de un aumento de la pérdida transepidérmica de agua. Se ha visto que algunos sujetos que estuvieron expuestos sobre todo a dióxido de nitrógeno, que también es uno de los principales contaminantes en la zona metropolitana de Monterrey, van a tener un incremento en esta pérdida transepidérmica de agua que va a ser favorecido por esta alteración de proteínas estructurales en el estrato córneo de los pacientes con dermatitis atópica. Incluso esta respuesta inflamatoria se ha observado en algunos estudios murinos, en el que algunas partículas de escape de diésel se observó que aumentaban la expresión de algunos genes como NF-κ-beta, que va a favorecer la expresión de estas citoquinas inflamatorias, y que incluso se ha observado que hay un incremento en la producción de la interleucina 1B, que ha sido asociada sobre todo en aquellos pacientes que tienen una alteración en el gen de la filagrina a inflamación. Entonces, definitivamente la contaminación ambiental cada vez adquiere más importancia como un factor para el desarrollo de enfermedades de la piel y exacerbación de enfermedades de la piel. Entonces, ¿cuáles son los datos clínicos que podemos observar en un paciente con dermatitis? Pues vamos a observar o podemos observar datos como eritema, inflamación, exudación. Con respecto a la exudación, es importante saber que esta se presenta con más frecuencia en los lactantes y en episodios agudos. También podemos observar excoriación, licanificación y gerosis. La licanificación la vamos a observar más en aquellas lesiones que son crónicas o que han tenido ya un rascado constante, y como ya lo habíamos comentado, pues el prurito va a ser finalmente el síntoma cardinal, con algunas características que vamos a mencionar más adelante. Entonces, es importante también saber que hay una topografía habitual de las lesiones de acuerdo a la edad. Más adelante vamos a ver que hay algunas presentaciones no tan típicas. En el lactante ya sabemos que se afecta con más frecuencia piel cabelluda, el cuello, las mejillas, que suele respetar el triángulo nasal, y podemos observar lesiones incluso en la fosa antecubital, hueco popliteo. En la etapa escolar, estas lesiones van a cambiar, se van a presentar con más frecuencia en labio, cuellos, también en pliegues, pero aquí algo que llama la atención es que ya las podemos presentar en dorso de las manos e incluso en las plantas, haciendo referencia a la dermatitis plantar juvenil. En el caso del adulto, pues también va a variar un poquito la topografía de estas lesiones, podemos presentarlas también en cuello, en pezones, algo aquí importante que se suele confundir en algunos casos con la enfermedad de Payet del pezón. Incluso hemos llegado a tener algunos casos de alguna paciente que en algún momento estuvo siendo valorada por un posible cáncer de mama y pues finalmente tenía lesiones de dermatitis en toda la superficie, en todo el cuerpo. También se pueden observar, sin embargo, en pliegues y también ya en el dorso de las manos y en los pies. Entonces, ya que sabemos un poquito de qué causa, qué factores favorecen a la dermatitis atópica, cuáles son las lesiones típicas y en qué topografía, ¿cómo vamos a abordar a un paciente en el que sospechamos de dermatitis atópica? Esta, pues, es una imagen de la guía mexicana que es básicamente muy reciente. Lo primero aquí es confirmar que se trata de una dermatitis atópica. Para eso podemos hacer uso de varios criterios. Los que nos recomienda la guía son los criterios de Williams, y también considerar la posibilidad de diagnósticos diferenciales, ya que no todo es dermatitis atópica. Ya que se clasificó como, se confirmó que es dermatitis atópica, se tendría idealmente que clasificar según el endotipo, si es que esta fuera intrínseca y extrínseca,
Y aquí la importancia es el tratamiento que yo le puedo ofrecer a mi paciente. Además, podemos hacer una clasificación clásica, que es la de la edad, básicamente porque nos va a ayudar al diagnóstico según la topografía de las lesiones, por temporalidad y por fenotipos. Posteriormente podríamos hacer un diagnóstico detallado para evaluar el nivel de gravedad y las comorbilidades que tenga este paciente, como la identificación de un desencadenante, incluyendo la sensibilización alergénica, ya sea mediante pruebas. También es importante establecer la gravedad y calidad de vida del paciente mediante algunas escalas que vamos a ver más adelante y qué tanto puede estar afectando la salud mental, ya que con frecuencia creo que se nos olvida que es una de las esferas que puede estar más afectada también en estos pacientes. Y pues también determinar la presencia de algunas comorbilidades, tanto alérgicas como no alérgicas. Además, ya que se hizo todo este abordaje del paciente, es importante ofrecer educación terapéutica y tratamiento. La educación es básica, más adelante vamos a ver por qué es tan importante, porque es la base para evitar exacerbaciones también a largo plazo. Hay que eliminar la causa y factores desencadenantes, ofrecer al paciente sus medicamentos para control y en caso de que se trate de una dermatitis de causa extrínseca, es decir, alérgica, pues ver si el paciente es candidato o no a recibir inmunoterapia, porque no todos lo son. Y pues en caso de que se trate de una dermatitis moderada grave, ofrecer al paciente el tratamiento sistémico de acuerdo a cada paciente y vaya, porque vamos a ver también más adelante qué indicaciones tiene cada uno de ellos. Y ya en cada consulta posterior, idealmente hay que estar reevaluando gravedad con la finalidad, pues sobre todo de ajustar el tratamiento. Entonces, primero, ¿cómo vamos a diagnosticar la dermatitis atópica? Importante saber que el diagnóstico es 100% clínico. Entonces, yo tengo un paciente con prurito y lesiones eczematosas. ¿Se trata o no se trata de dermatitis atópica? Como ya lo comentamos, los criterios que nos recomienda la guía son los criterios de Williams. Estos están vigentes a partir de 1994. Afortunadamente, estos criterios han sido evaluados tanto en adultos como en niños. E incluso en niños pueden tener una sensibilidad hasta de 85%, una especificidad de 96%, un valor predictivo positivo que varía entre 47 a 63% y un valor predictivo negativo que es del 97%. Entonces, estos son recomendados por la guía debido a que son simples, reproducibles y precisos. Además que son fáciles de aplicar también por médicos que no se encuentran tanto en el área de dermatología como en el área de alergia para que sean más fáciles para ellos poder diagnosticar a estos pacientes. Entonces, aquí, como nuevamente lo comentamos, el síntoma cardinal es el prurito, es decir, una manifestación esencial para este paciente es que tenga una dermatitis pruriginosa o que papá me reporte que el niño se rasca con frecuencia. Más tres de los criterios que pueden ser asociados. Algunos de estos criterios nos hablan sobre todo de la topografía de las lesiones, de acuerdo a la edad. Nos hablan también de la historia de la resequedad cutánea, esta piel seca al menos durante 12 meses, del antecedente o la historia personal, ya sea de asma, de rinitis o que tengan enfermedades alérgicas como antecedente familiar de primer grado. Y también nos habla del inicio de las manifestaciones en los pacientes, sobre todo que sean el inicio antes de los 2 años. Sin embargo, hace un punto aquí de que no es válido este criterio si el paciente es menor aún de 4 años. Entonces, es una forma, creo que es fácil, es sencillo poder valorar a un paciente con los criterios de Williams. Sin embargo, pues también contamos con los criterios de Hanifin y Rafka. A diferencia de los criterios de Williams, estos están vigentes desde 1980, pero fueron evaluados por consenso y sin una validación como tal. Por lo tanto, no son los criterios que nos recomienda la guía, sin embargo, pues también son una herramienta diagnóstica. A diferencia de los criterios de Williams, este tiene que cumplir el paciente con al menos 3 criterios mayores, entre los que el prurito también es uno de los principales, la morfología y distribución de las lesiones, que sea de carácter crónico y recidivante, y esa historia personal o familiar de atopia. Además de 3 criterios menores, entre los que incluyen signos clínicos como hiperlinealidad palmar, el pliegue o línea de Denny-Morgan, el eczema del pezón, entre muchos otros datos que nos pueden permitir clasificar a nuestros pacientes o diagnosticar sobre todo a nuestros pacientes. Pero hay que considerar, como ya les comenté hace un rato, que también hay formas atípicas, entre ellos aquellos fototipos que tienen piel oscura y aquellos pacientes que tienen una ascendencia asiática pueden presentar alguna de estas formas atípicas, como sería afectación de superficies extensoras, el patrón numular, el patrón nodular, que no sé si se alcanza bien, pero son realmente bastantes nodulitos en la imagen, que de hecho también esta se alcanza a ver, el eritema no evidente por este fototipo oscuro de la piel, y en aquellos incluso con ascendencia asiática podemos observar mayor
mayor liquenificación o incluso un patrón de tipo folicular. Entonces, si se dan cuenta, son lesiones que no son tan características a las imágenes que vimos anteriormente, pero que sí están presentes en pacientes con estas características en la piel o ascendencia y que tienen un diagnóstico de dermatitis atópica. Entonces, ¿cómo hacer o por qué hacer estudios de extensión en estos pacientes? La guía nos recomienda, esta también es una imagen de la guía mexicana, que se realice deshidrogenasa láctica en aquellos pacientes con DEA moderada grave porque este es considerado un marcador de gravedad. Algo no a favor de la deshidrogenasa láctica es que sabemos que puede verse alterada también por otros factores o enfermedades que hacen que sea poco específica, pero sí es considerada un marcador de gravedad. La biometría hemática sobre todo nos va a ayudar para establecer el valor de eosinófilos, ya que un nivel muy elevado de eosinófilos nos puede hacer sospechar incluso en una inmunodeficiencia. Sin embargo, también hay que considerar que un paciente que tenga una dermatitis de causa no alérgica puede tener un nivel de eosinófilos completamente normal. Los niveles de IgE total en suero también están recomendados o incluso aquellas IgE séricas específicas, ya sea mediante IgE sérica específica o pruebas de prick test. Esto con la finalidad de descartar si es que sospechamos de alguna alergia alimentaria y pues poder quitar el desencadenante de las lesiones. También se recomiendan las pruebas de parche, sobre todo cuando la historia clínica del paciente es muy sugestiva, entre otros como una biopsia de la piel, sobre todo si se trata de una dermatitis atópica recalcitrante o en caso de que ya tengamos que dar al paciente tratamiento con biológicos o moléculas pequeñas, pues hacerle, exámenes de laboratorio previos. Es importante entonces, como comentamos, descartar algunos diagnósticos diferenciales cuando tengo un paciente con una dermatitis pruriginosa que no me cumple los criterios de Williams. También tengo que buscar un diagnóstico diferencial cuando tengo un paciente que sí tiene lesiones sugestivas, pero mínimo prurito, porque ya comentamos que es el síntoma cardinal. ¿Cuáles son los principales diagnósticos diferenciales para estas enfermedades pruriginosas? Pues uno sería la dermatitis seborreica. A diferencia de la dermatitis atópica, la dermatitis seborreica suele presentarse más en el triángulo nasogeniano, suele tener esta escama que es un poco más gruesa, con una base eritematosa, escabiosis, que yo creo que algo que nos puede orientar en escabiosis es la localización principal de las lesiones, y algo bien característico es que el prurito suele ser más de predominio nocturno, el linfoma cutáneo de células T, la dermatitis de contacto, que deberíamos sospecharla incluso en aquellos pacientes que estamos viendo por una aparente dermatitis atópica, damos tratamiento y ese paciente no mejora, pues seguramente está expuesto a un factor desencadenante persistente de estas lesiones. Y también la localización también nos puede hacer sospechar. Psoriasis, que creo que la psoriasis tiene lesiones muy características, también de localización muy característica, con esta escama que es un poquito más gruesa. La tiña, que algo muy característico de la tiña, como podemos verlo en la imagen, pues es precisamente ese borde activo que tienen las lesiones. Entonces, estas son algunas de las principales enfermedades a descartar como diagnóstico diferencial. Pero ¿qué pasa ya en aquellos pacientes que tienen una dermatitis atópica moderada a grave? En estos pacientes ya tenemos que pensar en otro tipo de enfermedades, incluso ya considerar algunas inmunodeficiencias. Por ejemplo, en aquel paciente que tiene un eczema, eritroderma y linfopenia, tendríamos la obligación de descartar un síndrome de Omenn. En aquel paciente que además del eczema tiene infecciones recurrentes y trombocitopenia, tenemos la obligación de descartar Wiskott-Aldrich. Y en algunos otros pacientes, por ejemplo, según el nivel de IgE sérica elevado, descartar precisamente algún síndrome de hiper-IgE. Entonces, básicamente es tomarlo en cuenta, considerarlo, ver la evolución de las lesiones y otro tipo de manifestaciones clínicas que pueda tener el paciente para hacer un descarte, sobre todo en los casos de moderada a grave. Entonces ya hablamos que hay que clasificar o saber cuál es la clasificación que podemos darle a esta dermatitis atópica. Podemos clasificarla en base a endotipo. El endotipo básicamente hace referencia a los mecanismos causales de la inflamación. Esta puede ser extrínseca e intrínseca. Extrínseca cuando hay una base sí alérgica, y la ventaja de esto, o la importancia de esto es que a este paciente con una dermatitis atópica extrínseca yo sí puedo ofrecerle tratamiento con inmunoterapia, cosa que no estaría indicado cuando se trata de una dermatitis atópica intrínseca. Con respecto a la edad, básicamente esta nos ayuda más para diagnóstico debido a la topografía más frecuente de las lesiones. Esta sería la clasificación clásica. Con respecto a temporalidad, podemos valorar la enfermedad a largo plazo o lesiones individuales. Cuando hablamos de enfermedad a largo plazo, se puede clasificar en una dermatitis atópica crónica, cuando en niños menores de 12 años esta se presenta por más de 2 meses, y cuando en niños mayores de 12 años se presenta por más de 6 meses.
Con respecto al fenotipo, pues este va a considerar sobre todo la edad de inicio de la dermatitis atópica y la evolución posterior. Cuando inició en la infancia, si se trata de uno que permanece en la niñez, o si se trata de un eczema grave o persistente, o si tuvo un inicio en la adolescencia y adultez, si se trata de un eczema leve moderado o un eczema grave persistente. Y volviendo a la temporalidad con lesiones individuales, pues estas las podemos clasificar de acuerdo a las características morfológicas de las lesiones en agudas, subagudas o crónicas. Las que son agudas se van a caracterizar sobre todo, como ya comentamos, por este eczema. Las subagudas van a ser más características las pápulas o las lesiones ya papulares, y en las crónicas vamos a observar más datos de liquenificación precisamente por este rascado constante. La relevancia de saber en qué fase se pueden encontrar las lesiones es pues también en base al tratamiento o al vehículo del tratamiento que vamos a ofrecer a este paciente. En las lesiones agudas se prefiere el manejo con lociones, y en aquellas lesiones que son subagudas o crónicas, que son más secas y eczematosas, se prefiere el manejo con cremas y ungüentos. La clinimetría también es importante. ¿Qué es la clinimetría? Básicamente es esta evaluación de las escalas de gravedad clínica. Deberíamos realizarlas en la primera consulta con la finalidad precisamente de poder evaluar la gravedad para poder ofrecer al paciente el tratamiento de acuerdo a la gravedad que presente. Y en las consultas subsecuentes también se recomiendan para evaluar la respuesta al tratamiento y el reajuste que pueda requerir el paciente en el mismo. Ahora, tenemos diferentes escalas. Por ejemplo, tenemos esta escala que nos va a hablar de gravedad y síntomas. Una de ellas que va a ser la evaluación global del médico sobre lesiones del paciente, que esta se va a usar sobre todo más con fines de investigación y respuesta a tratamientos nuevos. Otra de ellas que son los signos observados por el médico, que es de la EASI y el SCORAD. Otras de estas escalas nos van a hablar de síntomas reportados por el propio paciente. Algunas de ellas son síntomas observados por paciente, como el PO-SCORAD y como el POEM, y otras que nos van a hacer escalas complementarias que nos van a hablar de alteración del sueño en base al prurito. Además, tenemos otros tipos de escalas que van a dedicarse más a evaluar la calidad de vida del paciente. ¿Qué se recomienda en cada consulta? Pues la recomendación actual es que al menos en cada consulta estemos realizando al paciente una medida objetiva y una medida relacionada con objetivos del paciente. Es decir, que yo esté evaluando al paciente con lo que yo puedo observar en las lesiones y en la evolución del paciente, y que además el paciente me pueda decir desde su punto de vista cómo se siente y qué tanto está afectando su calidad de vida. Lo ideal sería realizar al menos estos dos tipos de escalas durante cada consulta. Y pues básicamente son los valores e interpretación de cada una de estas escalas, si se trata de una dermatitis leve, moderada, grave, muy grave, o si tiene o no mi paciente alteraciones como depresión o ansiedad. Ya hablamos también que es importante evaluar las posibles comorbilidades, tanto alérgicas como no alérgicas. ¿Y por qué es importante en el caso de las alérgicas? Pues porque hay una correlación positiva entre estas comorbilidades y la gravedad de la dermatitis, y en que la hipersensibilidad inmediata y o tardía a ambiente o alimentos nos van a poder ofrecerle al paciente un tratamiento un poco más específico. Con respecto a las alérgicas y a la sensibilización previa a algún aeroalérgeno, se ha observado que el ácaro del polvo es el causante más frecuente de dermatitis y otras enfermedades de origen alérgico, como las nasales y bronquiales. Con respecto a los alimentos, es importante saber o sospechar o descartar, si es que hay una sospecha de acuerdo a la historia clínica, alergia a los principales alimentos, como son la leche de vaca, el huevo, soya, trigo, frutos secos, y saber sobre todo que en bebés y niños que tienen dermatitis atópica moderada grave, es importantísimo descartar alguna de estas alergias alimentarias que pueden estar presentes hasta en un 1/3% de los pacientes. Claro que esto se hace en base a la historia clínica del paciente. Y la importancia de esto es precisamente quitar el estímulo constante. Y también considerar que una dermatitis por contacto va a complicar la gravedad al sobreponer los síntomas de una dermatitis atópica. En el caso de las no alérgicas, pues es importante evaluar si el paciente tiene alteraciones del trastornos del sueño, depresión, ansiedad, queratocono, cuando tienen síntomas oculares persistentes, cataratas, obesidad, si hay antecedente de tiroiditis autoinmune, nefropatía autoinmune, alopecia areata, vitiligo o incluso urticaria. Ya hablando un poquito más con respecto al tratamiento, ya que evaluamos a nuestro paciente de la forma más completa posible, pues también la guía mexicana
nos da esta pauta de tratamiento a seguir. Creo que esto también ya lo hemos visto bastante en clases anteriores, pero sabemos que básicamente tenemos las medidas generales, que son evitar desencadenantes, la educación terapéutica, el control de las comorbilidades de mi paciente, el bienestar emocional. Sabemos que una de las bases del tratamiento es el uso de emolientes, que tenemos que usar siempre, con la finalidad pues de mantener en la mejor calidad esta barrera cutánea, y que ya cuando mi paciente va a presentar brotes, podemos hacer uso de otros medicamentos, entre ellos los principales es el tratamiento antiinflamatorio como primera línea contra prurito. En base a esto podemos usar tanto los esteroides como los inhibidores de la calcineurina, y en casos ya específicos de acuerdo a cada paciente, pues ya la guía nos dicta manejo antibiótico a seguir en caso de que tenga procesos infecciosos. Ya hablando de una dermatitis atópica en brotes o moderada o brotes que se presentan más de una vez al mes, ya nos sugiere el uso de este tratamiento proactivo, tanto con inhibidores de la calcineurina y con corticosteroides. Y ya en aquellos casos de dermatitis atópica grave, moderada a grave, pues ya nos sugiere toda una línea diferente de tratamiento, en la que ya está incluida pues la valoración por un subespecialista, el uso de algunas terapias incluso como fototerapia, o ya el uso de terapias inmunomoduladoras o inmunosupresoras según el caso. Y claro que cuando se trata de una dermatitis alérgica, pues es importante que el paciente sea valorado por el alergólogo y que en caso necesario, pues reciba el tratamiento específico. Esta es la de mayores de 12 años y básicamente es muy similar a la de 6 a 11 años. Una de las diferencias principales es que no incluye los inhibidores del LAGEC en el tercera línea de tratamiento, o cuando hablamos de la dermatitis atópica moderada a grave. Entonces vamos a desglosar un poquito estas recomendaciones generales, estos tratamientos tópicos y tratamientos ya inmunomoduladores o inmunosupresores. Primero, pues las recomendaciones sobre el baño. Todo paciente con dermatitis atópica leve o moderada debe llevar a cabo una adecuada técnica de baño, sobre todo con la finalidad de eliminar costras y posibles bacterias. Entonces, algunas de las pautas que nos recomienda la guía es, por ejemplo, en el caso de costras, humedecerlas inicialmente con agua y posteriormente, ya sea que se coloque un baño o retirar con un baño, limpiarlas antes de realizar precisamente el baño. Se nos sugiere que la temperatura oscile entre 36 a 38 grados, máximo 40, e incluso la guía nos dice que arriba de 42 grados ya la temperatura por sí sola es capaz de inducir este prurito. La duración idealmente deben de ser baños cortos, de 5 a 10 minutos. Sobre todo es importante aquí considerar que si el paciente está en una etapa eczematosa, el baño debe de ser más corto, deberían de ser estos baños de 5 minutos idealmente. Y si está en una etapa más crónica en la que no hay eczema, pues a lo mejor puede ser ese baño que se extienda incluso hasta 10 minutos. No hace diferencia entre el uso de tina o regadera, pero sí es importante saber que lo ideal es que no hagan baños de espuma y que no usen jabones comunes, sino que hagan el uso de Sindets. La frecuencia del baño ideal debería de ser de 2 a 7 veces por semana, y es súper importante aplicar emoliente dentro de los primeros 3 minutos posteriores al baño. Ahora, en la clase anterior ya hablamos un poquito de los baños clorados, que están indicados sobre todo en aquellos pacientes que tienen infecciones cutáneas importantes o frecuentes o recurrentes. Entonces no vamos a meternos mucho en este tema en este momento. Con respecto al uso de emolientes, pues sabemos que esta es la esencia del tratamiento de la dermatitis, como ya lo comentamos. Está en la fase inicial del tratamiento con la finalidad, como vamos a ver más adelante, de evitar estos brotes. ¿Cuáles son, pues, qué le aporta el emoliente al tratamiento del paciente? Pues la función de humectante, que va a favorecer la hidratación de la piel, con algunos como urea o glicerol, y también el uso de oclusor, o vaya, que funciona como oclusor, es decir, que va a reducir la evaporación. Esto se hace mediante lípidos o incluso petrolato. Lo que va a hacer los emolientes va a mejorar el contenido de agua del estrato córneo, mejorar la función de barrera de la piel, va a mejorar los síntomas como el prurito y va a disminuir a largo plazo pues la gravedad, además que nos va a permitir ser un ahorrador de esteroides al tener una mejoría de esta barrera cutánea y disminuir la frecuencia de los brotes. El uso a largo plazo, ya lo comentamos, va a prolongar los intervalos entre brotes de dermatitis atópica. Se prefiere el uso de fórmulas hidrófilas en verano y fórmulas a base de lípidos en invierno, es decir, aquellas que son lociones se prefieren en verano y aquellas que son
ungüentos, por ejemplo, se prefieren en invierno. La guía nos recomienda incluso una calidad de emoliente crucial que es de 250 a 500 gramos a la semana. Yo creo que ninguno de nuestros pacientes aplica tal calidad de emoliente, pero pues finalmente es una recomendación de la guía. Y en el caso de eczema agudo, algunos de estos emolientes incluso no son bien tolerados, por lo que también se puede considerar usar inicialmente un antiinflamatorio tópico y posteriormente iniciar con el emoliente. Y el dispositivo adecuado de este emoliente debería ser un dispositivo cerrado para evitar la contaminación y pues la guía no nos recomienda el uso de aceites naturales por el riesgo que existe de colonización por Staphylococcus aureus. Con respecto al uso de corticosteroides, son los principales antiinflamatorios para el manejo de la alteración cutánea en dermatitis atópica. Estos van a ayudarnos tanto en la fase aguda o fase de brote como en la fase tardía por su mecanismo de acción. En la fase aguda, pues por el predominio de la inflamación tipo 2 que ocurre, TH2, y en la fase tardía por este predominio de inflamación TH1 y TH22 que ocurre en los pacientes. Estos tienen ciertas características. Por ejemplo, con respecto a la potencia, se sabe que la mediana y alta suelen ser más efectivos que baja potencia. En cuanto al vehículo, hasta ahora existe poca evidencia sobre un mayor beneficio entre el uso de un ungüento y crema de la misma molécula o entre alta y baja concentración de un mismo esteroide. Esto es importante. Con respecto a la generación, pues se ha observado un mayor beneficio con los corticosteroides suaves como furbato de mometasona o acetato de metilprednisolona. Y con respecto a las marcas, realmente hasta ahora no hay suficiente evidencia que compare marcas o patentes contra genéricos, ¿no? Creo que aquí lo importante es el apego. Entonces sabemos pues que la potencia de un corticosteroide va a depender sobre todo de la preparación del mismo y del vehículo, ya sea de menor a mayor, si es que este viene en preparación de loción, gel, crema, ungüento, y también de la concentración que este tenga en su preparación. Entonces sabemos que tenemos varios grupos que van de baja hasta muy alta potencia. Idealmente, la verdad es que eso tienen bastantes indicaciones en cuanto a edad, en cuanto a localización, y pues sabemos que la forma correcta o más correcta de tratar de aplicarlos uniformemente serían mediante la medida o unidad punta de dedo. Algo a lo que hace énfasis la guía es que esta unidad punta de dedo, que es básicamente lo que podemos observar en la imagen, es que esta unidad punta de dedo es con una boquilla de diámetro de 5 milímetros. A mí afortunadamente creo que no me ha tocado ver boquillas más grandes, pero creo que sí es importante mencionar eso. Y bueno, pues, ¿cómo podemos usar este corticosteroide tópico? Podemos usarlo de forma reactiva, es decir, durante los brotes. En este caso se prefieren corticosteroides tópicos de baja a mediana potencia en lesiones agudas en todos los grupos de edad. Se recomiendan 2 veces al día hasta por periodos de 3 semanas y lo ideal es usar una cantidad mínima necesaria. Yo creo que aquí es importante hacerle énfasis al paciente. Más cantidad no va a generar mejoría antes, sino que puede tener mayor riesgo de efectos adversos o secundarios. En áreas con riesgo de atrofia se recomienda el uso de 7 a 10 días y después se recomienda cambiar incluso a un inhibidor de la calcineurina. Y pues se sabe que son más efectivos que los inhibidores de la calcineurina, sobre todo durante el episodio de brote. También podemos usarlos como manejo proactivo con la finalidad de evitar los brotes. En este caso se prefieren los de mediana potencia, se usan una vez al día, 2 días a la semana, que suelen ser días alternos, y estos se suelen aplicar sobre todo en sitios de recurrencia de lesiones, es decir, ese paciente que tiene esta lesión en el pliegue antecubital que recurre y recurre, bueno, ese es el sitio en el que idealmente se deben de usar como manejo proactivo y pues bueno, se ha visto que este manejo proactivo con los esteroides disminuye el brote desde 58 hasta 25%, creo que ahí es 25 hasta 58%. Y pues también se nos recomienda en algunos casos particulares el uso de web wraps. Básicamente se recomiendan en aquellos pacientes que tienen brotes de dermatitis que afectan más del 10% de la superficie corporal. ¿Por qué? Porque como ya les comenté hace un ratito, esos pacientes pueden tener molestias a la aplicación del tratamiento, entonces estas nos van a ayudar a disminuir esa molestia, además de que tienen el beneficio de que incrementan la potencia de algunos tratamientos. Es importante descartar procesos infecciosos previo a la indicación de web wraps y se sugiere que se utilicen hasta por una semana. Básicamente es aplicar el corticosteroide tópico solamente en las áreas de lesión, posteriormente aplicar emoliente sí en todas las áreas de la piel. Se debe de cubrir toda la piel, algunas guías dicen que hay que evitar la cabecita, cubrir toda la piel con vendas de 5 centímetros húmedas con agua templada
templada y después colocar gasas secas o vendas secas y después colocar la ropa de dormir. Se mantiene así toda la noche. Por la mañana siguiente se cambian nuevamente las vendas, se nueve aplicar emoliente y se ponen vendas limpias, tanto húmedas primero, posteriormente secas. La guía nos recomienda incluso reaplicar el emoliente cada 4 horas si es posible y obviamente en la noche se vuelve a cambiar por vendas secas. Con respecto a los efectos adversos de los corticosteroides tópicos, estos suelen ser más asociados a un aumento en la absorción o biodisponibilidad. Se asocian más a aquellos de mediana o alta potencia cuando se aplican en grandes áreas en el cuerpo, cuando se aplica la presentación de ungüento, y esto en comparación con crema o loción, que hay una mayor absorción, cuando se usan bajo oclusión, cuando se utilizan en algunos pliegues, en zonas con piel delgada o en niños. Pues algunos de los más frecuentes locales suelen ser adelgazamiento de la piel, ardor, picor, comezón, eritema, estrías, equimosis y telangiectasias. Y hablando un poquito de otro tipo de tratamientos, pues ya hablamos de los inhibidores de la calcineurina. Estos básicamente, la forma en la que van a actuar es mediante la supresión de esta síntesis de citocinas proinflamatorias, y algo positivo es que estos nos van a ayudar tanto en el manejo agudo como en el manejo crónico de la dermatitis atópica. Tienen un efecto sobre todo antiinflamatorio y antiprurítico, y se sabe que estos tienen menos efectos secundarios a largo plazo en comparación, por ejemplo, con los corticosteroides. Es menos eficaz, sin embargo, que el corticosteroide de mediana potencia, pero pues suelen ser más seguros en cuanto a su uso crónico. Entonces, en este caso se sugiere, o la guía nos sugiere, que en aquellos pacientes que van a usar un manejo proactivo, que obviamente es un manejo que van a usar de una forma más crónica, en cuanto las lesiones estén libres de este eritema que puede generar molestia al uso o aplicación de los inhibidores de la calcineurina, pasemos al manejo con inhibidores de la calcineurina por seguridad que tienen por encima del uso de esteroides. Estos los podemos usar en el manejo reactivo, es decir, cuando el paciente tiene un brote, podemos usar tanto pimecrolimus como tacrolimus. Se consideran incluso ahorradores de corticosteroides. Y en los primeros días de aplicación se considera normal eritema y ardor, pero esto puede generar que algunos pacientes tengan poca tolerancia precisamente a los mismos, por lo que en algunos casos se recomienda usar después del esteroide tópico inicial. En el manejo proactivo, pues nos van a ayudar a evitar el brote, sobre todo el que se usa es el tacrolimus, 2 veces al día, 2 veces por semana en días alternos, en sitios también con exacerbaciones frecuentes, y en este caso son seguros incluso hasta por periodos de tiempo mayores a 1 año. Sin embargo, hay baja evidencia de que el pimecrolimus pueda ser utilizado como manejo proactivo, sobre todo por la baja potencia que tiene. Algunos otros que tenemos son los inhibidores de la fosfodiesterasa, y algo interesante es que estos se aprobaron, sobre todo el crisaborol en México en el año 2022. Sin embargo, pese a que busqué disponibilidad como para su compra, la verdad es que no encontré. Sí vi que había en farmacias de Estados Unidos a libre venta, en la mayor parte de las farmacias comunes. En México aún no lo encontré. Estos tienen, es un antiinflamatorio tópico, va a terminar reduciendo la concentración de citocinas proinflamatorias. Se sabe que tienen una eficacia ligeramente superior al pimecrolimus. Ojo, solamente dije pimecrolimus, en dermatitis atópica leve a moderada. La presentación es el crisaborol, o el nombre comercial es el Eucrisa. Es un ungüento del 2%. En México está aprobado en niños mayores de 2 años con dermatitis atópica leve moderada. Sin embargo, la FDA lo tiene autorizado para mayores de 3 meses. La aplicación es una capa delgada cada 12 horas y tiene un perfil de seguridad bastante favorable, incluso a periodos prolongados de tiempo, hasta 48 semanas. Por cuestiones de tiempo, yo creo que ya no les voy a explicar mucho. Estos inhibidores de la fosfodiesterasa pues tienen sus principales efectos adversos locales como ardor, dolor, sensación de quemazón, y en algunos estudios se ha observado que presentan mejoría a los pacientes no solamente del prurito, sino también del eritema, liquenificación, excoriación, exudación, pero si podemos observar, la mejoría es más evidente al paso al menos de 1 semana, y pues hasta ahora no hay información suficiente respecto al uso en embarazo. Otra de las terapias alternativas es la fototerapia, que si recuerdan la guía pues está situada ya en el tratamiento de tercera línea. Se realiza fototerapia con luz ultravioleta B de banda estrecha. El mecanismo de acción de esta es que va a favorecer apoptosis, es inmunorreguladora, reduce prurito y fibrosis, y va a terminar estimulando también la pigmentación. Finalmente, reduce células inflamatorias de la piel, la cantidad de citocinas, va a revertir la hiperplasia de la piel, va a aumentar el grosor del estrato córneo, que es en el que suceden las principales alteraciones a nivel de la barrera cutánea, y pues por consecuencia a restaurar la barrera cutánea.
Está recomendada o indicada en mayores de 12 años que no responden al tratamiento tópico y pues el esquema de aplicación de la fototerapia va a depender de múltiples factores como el fototipo, el grado de eritema, que eso ya finalmente van a evaluar los especialistas en dermatología. Respecto al uso de antihistamínicos y antileucotrienos, pues con respecto a los antihistamínicos, estos se recomiendan cuando son no sedantes solamente en pacientes que tienen dermatitis atópica moderada, severa y solo en episodios de exacerbación. ¿Son eficaces en otras dermatosis? Sí, claro que sí. Sin embargo, el mecanismo del prurito en la dermatitis atópica es diferente a muchas otras dermatosis, por lo tanto no son tratamiento de primera línea. Entonces, el efecto de estos antihistamínicos es limitado y variable entre pacientes. En cuanto a los antileucotrienos, diferentes estudios realizados concluyen que no hay una evidencia suficiente para indicarlos como un tratamiento de primera línea de la dermatitis atópica, nuevamente porque el mecanismo del prurito es diferente. Con respecto al corticosteroide sistémico, solamente está indicado de forma temporal en un ciclo corto o como un puente para iniciar esta terapia inmunosupresora, porque vamos a ver más adelante que algunos inmunosupresores tienen un periodo prolongado de inicio de acción. La dosis habitual suele ser en brotes, en casos de brote de dermatitis, 0.5 miligramos kilo día, 1 a 2 semanas, y cuando se usa como puenteo para esta terapia, por ejemplo, como sucede con metotrexato o dupilumab, la dosis es de 0.5 miligramos kilo día de 1 hasta 2 semanas. Si usamos por periodos prolongados de tiempo, tenemos que hacer una dosis reducción. El inicio de acción de los corticosteroides sistémicos ya es un inicio de acción rápido o muy rápido que incluso ocurre en días. Con respecto a los inmunosupresores o inductores a la remisión, contamos con una gran variedad de medicamentos, pero pues claro que también vienen con sus efectos adversos. Uno de ellos es la ciclosporina A. Este es un potente inmunosupresor. En este caso, la dosis inicial de la ciclosporina es de 5 miligramos kilo día hasta por 4 a 6 semanas. En niños la dosis es un poquito menor. Se debe disminuir la dosis tan pronto como se logre control, sobre todo porque tiene un alto porcentaje de efectos adversos. Lo ideal es llegar a dosis de 0.5 a 3 miligramos kilo día cuando el paciente logre control o la dosis mínima que el paciente tolere para mantener este control, y se recomienda no utilizar más allá de 2 años continuos. Claro que durante este periodo de tiempo se tiene que estar vigilando la función renal, que pueda desarrollar el paciente hipertensión, ya que son de los principales efectos adversos que puede presentar, y en caso de que el paciente tenga ya un incremento del valor de creatinina, se recomienda disminuir la dosis 1 miligramo kilo día durante 2 hasta 4 semanas. Este es uno de los que tiene un inicio rápido, considerado rápido según la guía, de hasta 12 semanas. El metotrexato pues es un antimetabolito inhibidor del ácido hidrofólico reductasa, que es necesario para la síntesis de ADN y replicación celular. En este caso, la dosis inicial es de 10 a 15 miligramos por semana. En niños es mucho más baja, 0.2 a 0.4 miligramos kilo semana. Mantenimiento, pues también cambia la dosis. El efecto máximo de este, sin embargo, se va a lograr hasta pasados 2 a 3 meses de inicio del tratamiento. Es aquí cuando hacemos referencia al uso de corticosteroides como terapia puente, corticosteroides orales. Y pues puede haber una recaída posterior a suspender el tratamiento en más de 3 meses de la suspensión del tratamiento. En este caso, sí es necesario dar seguimiento con exámenes complementarios debido a los efectos posibles adversos que puedan presentar y suplementar a nuestro paciente con ácido fólico. La azatioprina, con respecto a la azathioprina, la dosis es de 1 a 3 miligramos kilo día o 50 miligramos día. En niños es menor. También es uno de acción lento y evidencia limitada hasta ahora. El efecto máximo de la azathioprina lo vamos a ver de 2 a 3 meses, y también el paciente puede presentar una recaída en más de 3 meses de la suspensión del tratamiento. Algunos de los efectos adversos más relevantes suceden a nivel de la médula ósea con citopenias y gastrointestinales. Con respecto a la combinación de terapias inmunosupresoras sistémicas, la guía no nos lo recomienda debido al mayor riesgo que tienen los pacientes de efectos secundarios. Hay casos muy particulares en los que se recomienda precisamente solamente el puenteo del corticosteroide hacia el paso de algunas terapias como metotrexato. Hablando un poquito ya de la terapia biológica, el dupilumab pues es el único que está autorizado en México hasta ahora como manejo de la dermatitis atópica. Este es un anticuerpo monoclonal humano recombinante que se va a terminar uniendo a la subunidad alfa del receptor de interleucina 4 y 13, inhibiendo su señalización. Como vimos un poquito en fisiopatología, es sumamente importante tanto la interleucina 4 como 13.
Entonces, el inicio de acción de este también es considerado lento, de 2 a 3 meses hasta un máximo efecto de 4 meses. También aquí está considerado el puenteo con el corticosteroide oral. Este, pues, es el primer y único biológico para dermatitis atópica, como comentamos, autorizado en México. Es considerado un modificador de la enfermedad en pacientes que tienen dermatitis moderada grave y que no van a responder al tratamiento tópico, y en aquellos que no se aconseja el uso de algún otro tratamiento inmunosupresor de tipo sistémico. En México está autorizado a partir de los 6 años, pero la FDA ya lo tiene autorizado a partir de los 6 meses debido a que tiene un bastante buen perfil de bioseguridad y se puede incluso administrar sin la necesidad de estudios de laboratorio de gabinete. Sabemos que dentro de los principales efectos adversos o reacciones a su aplicación es la conjuntivitis, que se puede presentar del 8, 20 hasta el 30% de los pacientes que lo usan como un efecto adverso, pero incluso se dice que el uso de lágrima artificial es eficaz en el tratamiento y prevención de la conjuntivitis, y otro efecto pues son las reacciones locales, que son de los efectos o reacciones más frecuentes. El dupilumab va a mejorar la sintomatología reportada en varias escalas, como ASI, SCORAD o en la evaluación global del investigador, va a reducir el prurito significativamente y es efectivo tanto en la dermatitis atópica de tipo extrínseco e intrínseco. La administración es subcutánea. Obviamente pues están pautadas las dosis de acuerdo a la edad. En adultos hay una dosis inicial de carga de 300 miligramos con dosis subsecuentes, 600 dosis subsecuentes de 300 cada 2 semanas, y así de acuerdo a la edad y peso. Hay otras terapias biológicas que están todavía en fase de investigación. Hasta ahorita de las que están autorizadas es el tralokinumab, que es un inhibidor de la interleucina 13. Está aprobada desde el 2022 para dermatitis atópica moderada grave en adultos. Otra sería el lebrikizumab, que bloquea el receptor alfa de la interleucina 13. Todavía está en ensayos, todavía no está autorizado. Nemolizumab, la principal característica del nemolizumab es el buen control que tiene del prurito, sin embargo, hasta ahora tampoco está autorizado. El benralizumab, que también está en estudios de fase 2 actualmente, y el tezepelumab, que también está todavía en estudios de fase 2A y no están todavía autorizados, pero es importante pues conocerlos y saber que tenemos otras alternativas que de continuar como lo han hecho hasta ahora, probablemente se puedan autorizar después. Y también contamos con los inhibidores de la JAK. Van a actuar a nivel de la vía JAK-STAT. Es la diana terapéutica en enfermedades inflamatorias inmunomediadas. Característicamente es de los que tienen un inicio de acción muy rápido al paso de días, y pues realmente va a inhibir, bueno, en algún momento va a... bueno, igual ya nos explico también por cuestiones de tiempo, pero básicamente de estos inhibidores de la JAK tenemos algunos que son selectivos y otros que son no selectivos. De los que se ha visto que tienen utilidad en dermatitis atópica hasta ahora, tenemos los selectivos de la JAK3. Tenemos también aquellos como el tofacitinib, que es de los JAK no selectivos, y como podemos ver, estos tienen uso no solamente en dermatitis, sino en varias enfermedades en la piel. En el caso de la dermatitis atópica, pues ¿cuáles están aprobados? Básicamente el upadacitinib es de los que está aprobado. Sin embargo, contamos con otros que están en fase también de estudio, como el tofacitinib. Este es de uso oral. Tofacitinib también tenemos tópico, hasta el momento no está aprobado. El baricitinib está bajo revisión, o al menos considerado así en México, pero en Europa, por ejemplo, ya está aprobado para adultos. Este sí lo tenemos de venta en México. El abrocitinib oral está ya aprobado, y algunos otros que todavía no están aprobados, que se encuentran todavía en fase de investigación. Sin embargo, hasta ahora han tenido buenos resultados. Y algo positivo de los inhibidores de la JAK es que el hecho de que sean moléculas tan pequeñas pues hace que tengan una mejor penetración a piel, y eso es lo que permite, en comparación con otros biológicos, que se puedan usar tanto oral como tópica, de forma tópica, con una buena respuesta o un buen resultado. Con respecto a la inmunoterapia en manejo de dermatitis atópica, existe cierta controversia debido a la heterogeneidad que existe entre algunos estudios, pero hasta ahora con el que se tiene más experiencia es con la inmunoterapia por ácaro del polvo, incluso con polen de algunas gramíneas, y pues se ha realizado esta comparación tanto con inmunoterapia subcutánea y sublingual. La guía nos recomienda sublingual solamente porque comenta que la inmunoterapia subcutánea
se han observado algunos pacientes que presentan exacerbación después de las primeras aplicaciones, y es importante aquí comentar que se observa la mejoría cuando se usa sublingual más allá de 9 meses del tratamiento, entonces no esperamos ver una mejoría inmediata. Y también pues hay algunos criterios para poder hacer uso de esta inmunoterapia. Y otro de los manejos de la guía pues es el uso de antibióticos. El uso de antibióticos va a ser solamente dirigido a situaciones específicas, sobre todo el uso tópico en situaciones de impétigo vulgar, dermatitis atópica impetiginizada o impétigo costroso. Se prefiere hacer uso de mupirocina o ácido fucídico, que son bien tolerados. Y en el caso del sistémico, impétigo diseminado, sobre todo cuando ya vemos aproximadamente más de 10 lesiones costrosas, impétigo ampolloso, erisipela o incluso en aquellos casos de celulitis. La verdad es que creo que dermatitis es un tema bastante extenso, tanto la fisiopatología como comorbilidades, tratamiento. Afortunadamente creo que hay muchas terapias nuevas que están en vías ya de investigación y en fases de investigación muy avanzadas. La mayor parte de ellas, pues algunas incluso próximas a ser autorizadas. Desafortunadamente no contamos con ellas en el país, pero pues sí podemos hacer uso y conocimiento de lo que sí tenemos, como algunos biológicos como el dupilumab y algunos otros inmunosupresores. Entonces, pues por cuestiones de tiempo, por mi parte sería todo.